Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermanos. Estamos otra vez juntos para celebrar el culto del domingo, primer domingo del mes de agosto, y como decía ayer en el videíto, no se encuentra aún en cuarentena, pero estamos unidos a través de los medios tecnológicos. Gracias a Dios disponemos de esta posibilidad. En este mes de agosto queremos como iglesia seguir reflexionando acerca del reino de Dios, de su iglesia, pero específicamente pensar en cómo tenemos que enfrentar como iglesia los cambios que sufre el mundo en que vivimos. Nadie pensó cuando levantábamos las copas allá por los primeros minutos de este año que íbamos a pasar 4 meses de cuarentena, quién sabe más. Nadie pensó que el mundo iba a sufrir una pandemia, nadie pensó en muchas cosas, y sin embargo la vida nos propone distintas alternativas. Dios propone a la humanidad distintas alternativas y nosotros tenemos que adaptarnos a lo que viene. Así que está bien que como iglesia nos pongamos a pensar en algo que es tan sólido y firme como el reino de Dios y algo que es tan activo y cambiante como lo es nuestro mundo, con sus circunstancias, con sus ideologías, con sus pensamientos, pero también con sus tecnologías, con sus formas. Pero antes de considerar la palabra de Dios, los invito a que oremos juntos y pidamos a Dios inspiración para este mensaje que queremos compartir.
Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos acercamos a vos con toda humildad, con todo respeto, frente a tu grandeza, frente a tu poder, frente a la solidez de tu existencia. Tu palabra nos asegura de que tú has sido y eres siempre. Eres el preexistente, el que no tiene principio. Has querido en tu infinito amor, en tu plan eterno, fundar las bases de este universo, también del mundo que nos rodea, de la humanidad. Nos has puesto a vivir en este mundo, nos has dado tu palabra, nos has dado a Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, y nos has dado la iglesia como regalo tuyo. Y queremos ahora considerar tu palabra para que sea de bendición para nuestras vidas, para que alimente nuestros corazones, pero también para que nos prepare, para que nos movilice, para actuar en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que en este tiempo tan especial que estamos viviendo, tu bendición personal, particular, esté sobre cada uno de nosotros. Oramos por los hermanos que están padeciendo la enfermedad del coronavirus o alguna otra enfermedad en este momento. Hay hermanos por los que oramos por distintas razones. Señor, tú conoces todos los pedidos del WhatsApp. Oramos por ellos, oramos por las familias, oramos por aquellas personas que los atienden. Estamos pidiendo por los médicos, por los enfermeros de nuestro país, que tú les des fuerza, que les levantes el ánimo, pero que también los protejas, los guardes, aquellos que aún no se han contagiado, los que se contagiaron, que tengan una pronta recuperación para volver a sus funciones. Oramos por aquellos que están solos, nuestros hermanos mayores, pero sobre todo aquellos que están solos, que no tienen familia, que tienen que estar en sus casas y ya conocen cada rincón de la casa y están esperando que esto cambie, que puedan volver a salir, que sea seguro volver a salir. Oramos, Señor, para que tú protejas nuestras casas y nuestros bienes de aquellos que tienen malas intenciones. Se ha agudizado la inseguridad. Señor, pon tu mano de protección sobre nosotros. Pero oramos también por aquellos que tienen que salir a trabajar, que tienen que salir a hacer sus tareas, para que tú los guardes, los protejas. Y ahora en este momento oramos para que tu palabra llene nuestros corazones en un rato más, cuando estemos festejando la cena del Señor, que tu presencia nos reconforte y seamos bendecidos por ti. Agradecidos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, queremos en este mes estar considerando cómo adaptarnos, cómo comportarnos como iglesia, cómo sembrar el reino de Dios en un mundo que está cambiando. Para eso los invito a leer del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, los versos 26 al 29. Vamos a pedirle a la hermana Ingrid Funk que nos esté acompañando en la lectura de este pasaje. Es una pequeña sorpresa porque la grabamos ayer allí en el púlpito de la iglesia para que todos recordemos y no nos olvidemos de nuestro templo. Pero ya vamos a hablar de eso dentro de un rato. Ingrid, por favor. Buenos días, hermanos. Les deseo que el Señor nos esté bendiciendo en este día y vamos a leer la palabra del Señor. El texto de hoy está en Marcos 4, del 26 al 29. Parábola del crecimiento de la semilla. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Muchas gracias, Ingrid. Vamos a entonces considerar la palabra del Señor. Esto de pensar en el reino de Dios, en la iglesia, en un mundo cambiante, es como que se puso de moda ahora, ¿no? Todo el mundo habla de la pospandemia, todo el mundo habla de la nueva normalidad. Pero la realidad es que desde la resurrección de Jesús, desde Pentecostés
a este tiempo, la Iglesia viene adaptándose a sembrar el reino de Dios en un mundo que está constantemente en cambio. El tema es qué tenemos que adaptar y qué no se debe adaptar. ¿Qué cosas nos toca a nosotros pensar y qué cosas no nos toca a nosotros pensar? Por eso escogí para esta mañana este pasaje, que es un pasaje muy especial, si uno le quiere encontrar algo especial a este pasaje. ¿Por qué es especial? Porque el Evangelio de Marcos es el único evangelio que relata esta parábola en particular. La palabra del sembrador está en todos los sinópticos, es una parábola muy usada, muy conocida, de hecho es la parábola que Jesús explica a sus discípulos, pero esta parábola, la del crecimiento de la semilla, la encontramos solamente en Marcos. Y bueno, sucede a veces, ¿no?, que hay una parte especial de la charla de algún erudito o de algún mensaje que nos queda grabado en particular. Se ve que no a Juan Marcos, pero al discípulo, creemos que Pedro estuvo muy en contacto con Juan Marcos, le quedó esta parábola muy grabada, que nos habla también de un hombre que esparce la semilla, o sea, claramente un sembrador que tiene un campo, esparce la semilla y luego lo que tiene que hacer es esperar para que el proceso de germinación y de crecimiento se dé. Uno podría pensar que la parábola está queriendo decir que este hombre es un perezoso, un vago, no hace nada, dice que tira la semilla y después se tira a dormir. No, pero prestemos atención, la palabra de Dios no dice eso, dice que él siembra la semilla en tierra y dice, ya sea que duerma o esté despierto de día o de noche, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Acá la clave es que el proceso de crecimiento de esta planta sucede sin que él sepa cómo y sin que él pueda modificar este crecimiento ni intervenir en el proceso. Él siembra, pero la germinación y el crecimiento es el accionar propio de la tierra y está todo incluido en la semilla. Bueno, hoy sabemos que la semilla tiene su propia genética. Hoy la tecnología está tratando a toda costa y está logrando influir en estos procesos de germinación, en los procesos de crecimiento de las plantas. Genéticamente se modifican las plantas, sobre todo los cereales, las oleaginosas, para que las plantas sean más pequeñas, la semilla, o sea, esa planta invierta menos fuerza en producir hojas y tallos y más en producir frutos. Bueno, en aquella época de Jesús esto no era así. Y sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos de la genética y de la agroindustria, nadie puede modificar el hecho de que se siembra y después hay que esperar que crezca la planta hasta el momento de la cosecha. Pero Jesús con esta parábola nos quiere decir que la función nuestra individual y como iglesia en el extendimiento del reino de Dios, en rigor, tiene dos momentos claves. Tiene el momento de la siembra y el momento de la cosecha del fruto. En el interín, Dios trabaja por su cuenta. Esto es algo muy interesante de destacar, porque el reino es de Dios. Nosotros somos sus hijos. Dios nos eligió para sembrar, Dios nos eligió para ser transmisores de su palabra. Jesús dice, si nosotros nos callamos, las piedras hablarían, pero nosotros no podemos producir el crecimiento, no podemos producir la germinación de la palabra de Dios en la gente. Nosotros no podemos convertir a nadie. Entonces, el reino es de Dios
Dios sigue al mando de su reino, Dios sigue teniendo su plan en claro, Dios no cambia su plan, pero nosotros como individuos y como iglesia tenemos que ir adaptándonos a los procesos cambiantes de nuestro mundo. Dios nos pide a nosotros simplemente sembrar la palabra de Dios, sembrar la semilla, esparcir la semilla y luego cuando el fruto está maduro, cosechar. Los tiempos están cambiando. En esta época ya nada es como era en la época de Jesús. Y nos preguntamos, ¿cómo será la pospandemia? Hay algo que quisiera destacar, porque hablo con muchos hermanos, sobre todo con los hermanos mayores, y todos están ansiosos por volver al templo. Yo también, y les digo con toda tristeza que cada vez que voy a la iglesia, voy a la mañana, ayer a la mañana estuvimos allí en el templo para repartir alimentos, recibir donaciones, y compartía con la hermana Ingrid, le digo, cuando pienso en los hermanos que construyeron este templo, nunca se imaginaron que el templo iba a estar 4 meses vacío, sin cultos. Y sin embargo, estos son los cambios que nos propone la vida. Eso no lo podemos modificar, ni siquiera lo tenemos que modificar. Ahora, lo que no debemos pensar es en el momento de volver al culto, de volver al templo, cómo volver atrás y que todo vuelva a ser como era. Si queremos que nuestros cultos sean como los teníamos acostumbrados, si queremos compartir unos con otros, si queremos alabar juntos al Señor, si queremos abrazarnos, saludarnos con un beso santo, como dice la palabra, pero tenemos que asimilar los cambios. Tenemos que asimilar las cosas que el mundo nos propone que deben ser diferentes. Tenemos que pensar cómo hacer las cosas, cómo sembrar la semilla de forma en que sea más eficiente. Dios sigue siendo el que hace crecer la semilla. Él es el rey. El reino es suyo. Su reino es estable. Su reino permanece. El mensaje no cambia, la semilla que sembramos es la misma. Esa es una de las grandes tentaciones de la iglesia hoy. Muchas iglesias se ven tentadas y caen en la tentación de cambiar el contenido del mensaje, en modificar genéticamente la semilla y decir que el mensaje de la Biblia está pasado de moda y que hoy hay que predicar algunas cosas de la Biblia y otras no. Y se deja de predicar del diablo, se deja de predicar del infierno, se deja de predicar del arrepentimiento, se deja de predicar del cielo como algo que está reservado para los hijos de Dios que arrepintieron y de sus pecados y que Jesús les ha dado una nueva vida, que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, y algunos ya dicen que en rigor todo el mundo va a ir al cielo. No, la semilla no cambia, la palabra de Dios no cambia, el reino de Dios sigue siendo el mismo. Nuestra función no es ponernos a pensar qué es lo que vamos a sembrar, sino que nuestra función es sembrar. Sembrar lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Está claro lo que tenemos que sembrar. Eso no se modifica. Sí podemos pensar en qué debemos modificar en cuanto a las formas, en cuanto a cómo hacer para que sea más entendible el mensaje que nosotros tenemos, cómo hacer que nuestra siembra sea más efectiva. Nuestra función es sembrar y después recoger los frutos. Qué lindo que es hablar con alguien cuando ha brotado en él la semilla de la palabra de Dios y poder llevarlo a los pies de Jesús y hacer juntos la oración de entrega y entonces gozarnos de que tenemos un hermano más. Eso es cosecha, pero esa es nuestra función. Siembra y cosecha.
Esta parábola es simple y no podemos sacarle demasiadas cosas extrañas. De hecho, un comentarista bíblico dice: las parábolas no están hechas para hacer exégesis, ¿no? Tienen una verdad central. Y la verdad central es que Dios espera de nosotros que nosotros sembremos su palabra y que cuando hay fruto para cosechar, lo cosechemos. Que dejemos en manos de Dios el proceso de crecimiento, de germinación de la semilla. Pero claramente esta parábola nos enseña que nosotros debemos hacer nuestro trabajo y tenemos que hacerlo con paciencia. Porque entre la siembra y la siega y la cosecha hay un proceso largo. El proceso no lo podemos definir nosotros. Los tiempos no los manejamos nosotros, los maneja el Señor. Entonces, lo que nos está enseñando Marcos aquí a través de esta parábola es que nuestra función, además de siembra y cosecha, implica paciencia, implica espera. Y en ese interín, por ahí tenemos que desviar nuestra atención hacia algún sector donde todavía no sembramos. En ese interín tenemos que ir pensando en este proceso, cómo es que lo vamos a mejorar. Tenemos que ir pensando dónde quiere Dios que sembremos, de qué forma quiere Dios que sembremos su palabra. En estos tiempos de cuarentena, hemos aprendido a distribuir los mensajes a amigos, a contactos con los cuales de otra forma nunca hubiésemos tenido la intención de compartir la palabra de Dios. Bueno, yo creo que una de las cosas que debemos adaptarnos y repensar es en esto, en que cuando volvamos a nuestros templos no perdamos esto, en que sigamos grabando los cultos, en que sigamos teniendo el mensaje en nuestros celulares, sigamos transmitiéndolo a las personas que no van a nuestra iglesia para que puedan recibir la palabra de Dios, para que podamos seguir sembrando y que la semilla brote, germine por sí sola. Pero también podemos ir pensando en que con paciencia el proceso de Dios no se modifica, no cambia, pero nosotros podemos ir ayudando en el proceso de discipulado, en el proceso de crecimiento, en el proceso de dar acogida a la gente que se acerca a la iglesia para hacerlos crecer espiritualmente. En este tiempo estamos modificando nuestra forma de ser iglesia en cuanto a estar a disposición de los demás. Estamos incentivando nuestras acciones en lo que es acción social. Estamos activando grupos de contacto, grupos de estudio bíblico, grupos donde se predica la palabra de Dios. El viernes estuvieron reunidas en Zoom alrededor de 30 mujeres compartiendo la palabra de Dios con la hermana Jessica. Maravilloso. Todo eso es adaptar la iglesia a los tiempos que cambian. Lo que no podemos adaptar es la semilla. Lo que no podemos es cambiar nuestra función, sembrar y cosechar. Entonces esta parábola nos enseña que nuestra función es sembrar y cosechar. Esta parábola nos enseña que lo tenemos que hacer con paciencia, que no hay un resultado matemático fijo, que nuestra función es sembrar y cuando la cosecha está lista, cosechar, que el proceso está en manos de Dios, que tenemos que acompañar este proceso, pero que también tenemos que depositar toda nuestra confianza en Dios. Él viene haciendo su trabajo de forma maravillosa desde siempre. Nosotros como iglesia cristiana venimos viendo esta guía de Dios, este proceso de Dios desde hace 2000 años. Y en estos 2000 años la iglesia de Dios, de Jesucristo, pasó por muchas épocas difíciles, por épocas en donde se creía casi que la palabra de Dios iba a extinguirse, iba a sucumbir a la mundanización de la iglesia. Y sin embargo, como Dios está detrás de este proceso, Él
sigue al mando y el proceso de germinación, el proceso de nacimiento de nuevos hijos de Dios sigue produciendo y va a seguir produciéndose hasta el día que Jesús vuelva. Entonces, la conclusión de este mensaje es la siguiente. Te desafío a pensar cómo sembrar más eficientemente. ¿A quién todavía no le compartiste la palabra de Dios? ¿Quién está necesitando? Amigos, parientes, conocidos, orar por ellos, compartirles un video, compartirles un mensaje, hablarles personalmente, guiarlos a los pies de Jesús, sembrar la palabra para después, cuando Dios haga su obra y la tierra produzca el fruto, nosotros podremos cosechar. Hay un himno maravilloso, antiguo, que ni siquiera está en el himnario bautista, que dice: sembraré la simiente preciosa. Esa es nuestra función, sembrar la palabra de Dios. Y después el coro de ese mismo himno dice: segaré, o sea, cosecharé. Sembramos con esperanza, sembramos sabiendo que Dios no cambia, sembramos sabiendo que vamos a tener paciencia para que Dios haga como Él quiera, cuando Él quiera. Sembramos de maneras novedosas, sembramos a través de métodos diferentes, sembramos sin alterar la palabra de Dios ni la calidad de la semilla. Pero Dios acompaña con el crecimiento, con la germinación. Dios da la lluvia temprana, la lluvia tardía, y cuando el fruto está maduro, ahí dice rápidamente, se mete la hoz y vamos a la cosecha y el fruto queda para la gloria de Dios. El Señor nos acompañe en este tiempo de repensar, en este tiempo de modificar algunas cosas, en este tiempo de orar para volver a los cultos, volver a la iglesia, y en este tiempo de poder juntos sembrar la palabra de Dios, acompañar el proceso de germinación y cosechar los frutos que Él por su gracia nos regale. Oramos antes de pasar a festejar juntos la cena. Te agradecemos, Padre Celestial, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque este proceso de siembra y cosecha en tu reino, movido por la Iglesia de Jesucristo, se viene produciendo hace más de 2000 años. Gracias, Señor, porque la semilla es una semilla segura, una semilla eficaz, una semilla con una capacidad de germinación formidable. Ayúdanos a creer más profundamente en que la semilla que nosotros plantamos al difundir tu palabra, al dar nuestro testimonio, al exponer nuestras vidas como testimonio vivo, es acompañada por tu bendición. Es acompañada por la bendición del Espíritu Santo y germina y crece, y algún día habrá una cosecha maravillosa, y estamos viendo cosecha en nuestro tiempo. Bendice a tu iglesia con una cosecha generosa, Señor. Haz que tu palabra brote, haz que tu palabra traiga mucho fruto. Ayúdanos a pensar nuevas estrategias, ayúdanos a adaptarnos a los cambios sin modificar el contenido de nuestro mensaje. Bendice a cada uno de nosotros. Danos más coraje para sembrar. Danos más fe, más paciencia para aguantar este proceso. Danos más confianza en ti, sabiendo que el proceso es seguro, que tú eres el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y ayúdanos a cumplir con nuestra misión de sembrar con la fe puesta en el momento de la cosecha. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, vamos a proceder ahora a tomar juntos la cena del Señor, un momento especial para la iglesia, un momento en el cual recordamos juntos lo que Jesús hizo en nuestro favor. Recordamos juntos la obediencia de Jesús que lo llevó a ocupar nuestro lugar en la cruz. Y leemos en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta, el capítulo 11, el versículo 23, que dice:
el apóstol Pablo: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche en que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y luego de dar gracias, lo partió y dijo: toman y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Entonces vamos a agradecer al Señor por su cuerpo, que representa el pan y que fue quebrado, roto por cada uno de nosotros. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana queremos juntos como iglesia agradecerte porque vos fuiste obediente al Padre y transitaste ese camino duro hacia la cruz. Transitaste el dolor y el sufrimiento en tu propio cuerpo, en lugar nuestro. Gracias porque al partir el pan, estamos recordando que vos tuviste que ser partido, molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Señor, y nos duele, nos arrepentimos de nuestros pecados. Nos arrepentimos de los que hemos cometido, pero también nos arrepentimos de que aún no tenemos la madurez suficiente como para vivir plenamente lejos del pecado. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ti y en tu ejemplo. Y esto es lo que queremos hacer en esta mañana. Darte gracias por tu sacrificio en la cruz. Darte gracias por tu muerte en nuestro lugar, pero también comprometernos a honrarte con nuestras vidas. Perdónanos, Señor, nuestros pecados y haznos crecer de tal forma de que nuestras vidas te honren y te sean útiles. Gracias, Señor, por este pan que vamos a tomar en tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Compartimos entonces el pan en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí. Un nuevo pacto, ya no basado en sacrificios de animales, en sangre de animales, sino un nuevo pacto personal entre mí y Jesús, entre vos y Jesús. Un pacto mediado por la sangre de Cristo. Vamos a agradecer al Señor por su sangre que fue derramada en la cruz. Te agradecemos, Jesús, porque somos conscientes de que la cruz para nosotros significa un lugar de vida, un lugar de nacimiento, porque tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Y al deshacernos del pecado, nos deshacemos de la muerte que viene con el pecado, que es consecuencia del pecado. Y tú nos abres la posibilidad a una nueva vida, una vida eterna en Cristo Jesús. Te alabamos, Padre Celestial, por este plan maravilloso que nos ha llegado a través de tu Hijo amado. Te alabamos, Señor Jesús, por tu obediencia, por este sacrificio único, vicario, que nos inunda a nosotros con esperanza de vida eterna. Y te damos gracias por poder festejar juntos esta cena como iglesia, para gloria y honra de tu nombre. Gracias porque tu sangre nos limpia de todo pecado. Ayúdanos a comprometernos más en compartir los beneficios de tu sangre preciosa con la gente que está a nuestro alrededor y que aún está
acusada y que está afectada por los efectos del pecado. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Participamos de la copa en el nombre de Jesús. Por lo tanto, sigue diciendo el apóstol Pablo, siempre que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y eso es lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo. Como iglesia seguimos proclamando la muerte, la resurrección, el hecho de que el cuerpo de Cristo fue molido por nuestros pecados, pero el hecho de que la sangre de Cristo nos limpia, nos salva, nos lava de nuestra maldad y nos da esperanza de vida eterna. Y decimos, Señor, queremos seguir haciendo esto hasta que tú vuelvas. Y decimos, Señor, ven pronto para que tu iglesia pueda gozar de tu presencia. Danos la fuerza para aprovechar este tiempo, mientras tanto, para predicar tu palabra. Dios los bendiga. Dios bendiga a cada uno, guarde a cada uno en esta semana y que juntos como iglesia podamos seguir sembrando la semilla preciosa de la palabra de Dios en este mundo cambiante. Amén.